Miren, el día 29 de febrero se dio un debate bastante interesante en la sesión del INE y me vengo enterando de uno de estos dos casos que yo no conocía, uno sí lo conocía, de que Javier Corral y Francisco Javier García Cabeza de Güey nacieron en Estados Unidos y tienen doble nacionalidad. Yo lo sabía de Francisco García Cabeza de Güey, de ese sí sabía, y de hecho aquí en alguna ocasión cuando era candidato al gobierno de Tamaulipas, nosotros lo decíamos, este güey no puede ser candidato, porque la Constitución es muy clara, tienes que ser mexicano de nacimiento para poder ser gobernador, diputado, senador. Y pese a eso, pues la organización criminal del PAN lo mantuvo, lo hicieron gobernador, y ustedes saben el terror que se vivió durante el sexenio del delincuente allá en el estado de Tamaulipas. Lo que yo no sabía es el caso de Javier Corral para el Senado, porque resulta que también Javier Corral tiene doble nacionalidad y no ha renunciado, tampoco García Cabeza de Güey, no ha renunciado a alguna de las dos, obviamente a la de Estados Unidos, para poder hacer política en México. Entonces, Javier Corral, al igual que Francisco Javier García Cabeza de Res, no tendrían que haber sido ni diputados, ni alcaldes, ni gobernadores. No sé si haya sido alcalde Javier Corral. Bueno, pero él fue diputado, eso sí, y también fue jefe de plaza del cártel del gobierno en el estado de Chihuahua, perdón. Los dos. Es que esto es inaudito. Entonces el debate se da en el INE ese día. Y a ver, aquí hay algo curioso. Empieza hablando un priista que da a conocer esto de Javier Corral que yo no sabía. Ahora lo van ustedes a escuchar. Leen incluso los artículos constitucionales que lo impiden. Y resulta que ahora sí se acordaron de Javier Corral para que fuera, porque aparece en la lista del Senado de la secta, ¿verdad? Pero no dijeron absolutamente nada cuando se postuló para gobernador, por ejemplo, en el estado de Chihuahua. Ahí sí, no dijeron absolutamente nada. Y por otro lado, los de la secta señalan esto que sí era sabido de este criminal, porque dicen que no cumple, o sea, el requisito para ser candidato. Ahora va a ser diputado y va por la lista de plurinominales, o sea, le van a dar fuero a Cabeza de Res porque va de pluri. Es una bajeza, ¿no?, lo que hace la organización criminal del PAN, Cárteles Unidos. Y la secta señala solamente a Cabeza de Res, pero respalda a Javier Corral. Ustedes van a escuchar al histriónico Gerardo Fernández Noroña defendiendo a Javier Corral, diciendo que ya el eufemismo estúpido que usa siempre Noroña, que aplica para todos los corruptos del PRI, del PAN que saltan a la secta, es que ya quiso estar del otro lado de la historia, se cambió para el lado correcto de la historia. Eso es una estupidez. O sea, ni a Javier Corral, que por cierto, el diputado del cártel del PRI, le hace una lista de todos los corruptos de su sexenio de vergüenza allá en Chihuahua, de todos los corruptos involucrados, algunos en temas penales, otros prófugos, otros, o sea, un asco, un verdadero asco. Pero pues Javier Corral es defendido por el histriónico Gerardo Fernández Noroña. La secta defiende a su corrupto Corral y el PRIAN defiende a su corrupto García Cabeza de Res. Son exactamente iguales. Qué vergüenza que las dos coaliciones estén llevando en sus listas a este tipo de personajes tan deleznables. Los dos, Javier Corral y el delincuente Cabeza de Res. Les dejo el debate, no lo puse completo, pero pues hay las participaciones del priista que da a conocer esto, de Javier Corral, y después al histriónico defendiendo a Javier Corral. Háganme el favor. Antes decían que eran lo peor, pero una vez que brincan a la secta, ya quedan purificados. Se cambiaron al lado correcto de la historia. Qué estúpido es Noroña al decir esa jalada, como si eso borrara todos los delitos que han cometido. Es un estúpido Noroña diciendo eso. Pero bueno, escuchen el debate. Antes de iniciar, me gustaría pedirle amablemente si
pudiera solicitarle a la Secretaría Ejecutiva tuviera a bien leer el artículo 32, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por favor. Adelante, secretaria. Gracias, presidente. Artículo 32, segundo párrafo. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiere ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión. Muchas gracias. Bueno, espero que todas las representaciones aquí hayan escuchado lo que nos hizo favor de leer la secretaria ejecutiva. Como todos sabemos, para ser electo diputado o senador, en términos de los artículos 55, primer párrafo y 58 de la Constitución, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento. En este mismo tenor, el artículo 32, segundo párrafo de nuestra Constitución, establece que los cargos que estén reservados para los ciudadanos por nacimiento serán aquellos que no cuenten con otra nacionalidad. En caso de que quien ostente otra nacionalidad quiera ser electo para cualquier cargo que se requiera ser ciudadano mexicano y no obtener otra nacionalidad, se requiere, en términos del artículo 17, segundo párrafo de la Ley de Nacionalidad, renunciar a esa otra nacionalidad. Es evidente la alta responsabilidad de ser representante popular ante la más alta tribuna de la nación, pues no acepta ambigüedades de ningún tipo, ni lealtades patrióticas parciales, ni mucho menos sumisión a un Estado extranjero. Por esa misma razón fue que el constituyente previó esta situación para que quienes aspiren a un cargo de elección popular estén completamente comprometidos con el devenir de México. Y hoy hago toda esta referencia en el inicio de las campañas y a punto de aprobarse la lista del Senado, porque justamente se va a votar la lista de registro de la lista plurinominal al Senado de Morena, en donde advierto que en la misma aparece Javier Corral Jurado, político tejano y México-americano. No vengo aquí a hablarles de que Javier Corral y sus secuaces son corruptores de instituciones, tal y como lo reconoció la Suprema Corte en la controversia constitucional 150/2016, cuando quiso tomar por asalto al Poder Judicial de Chihuahua. Tampoco vengo a hablarles de que Francisco Arredondo, fiscal de derechos humanos, por irónico que suene, en tiempos de Corral, está siendo actualmente procesado por tortura. Mucho menos vengo a hablarles de que el secretario de Hacienda de Javier Corral, Arturo Fuentes Vélez, se encuentra prófugo de la justicia con ficha roja interpuesta por la Interpol por el desvío de casi 100 millones de pesos. No les vamos a hablar de que Eduardo Fernández, subsecretario de Salud, está sometido a proceso por desvíos millonarios, o que Antonio Pinedo Cornejo, su coordinador de comunicación social, está en prisión justamente por desviar recursos públicos, o finalmente que Juan Pedro Santa Rosa, exfuncionario de su gobierno, está siendo procesado penalmente por el desvío de recursos. Me resulta irónico que los que se ostentan como los honestos, o sea, Morena, estén postulando un candidato abiertamente corrupto. Pero insisto, no he venido a hablar de eso. De lo que vengo a hablarles es de que Javier Corral
es inelegible para ser candidato al Senado. Corral no cumple con el requisito constitucional de no contar con otra nacionalidad. Javier Corral nació en El Paso, Texas, el 2 de agosto de 1966. Acredita este hecho su propia acta de nacimiento, que aquí atrás de mí se están mostrando para los medios de comunicación. Aquí claramente se ve que Javier Corral Jurado nació en El Paso, Texas, que es ciudadano americano y que no ha renunciado a su nacionalidad americana, como lo señala la Ley de Nacionalidad y la Constitución. Pero además de eso, entiendo perfectamente que nadie escoge dónde nacer, pero uno sí escoge dónde hacer política. Más allá de todo, uno sí puede escoger si cumplir o no cumplir con la ley. Y en el caso concreto, la Ley de Nacionalidad exige que para las personas en situaciones análogas a esas no se sometan a un Estado extranjero, ni tampoco acudan autoridades de otras potencias extranjeras. Javier Corral, siendo gobernador de Chihuahua, demandó al Diario de Juárez, medio de comunicación del estado de Chihuahua, en una corte del Paso, Texas. Aquí Corral acudió a un tribunal extranjero, ostentándose como extranjero, para tratar de imponer una mordaza a los medios de comunicación que le señalaban sus fechorías. Incluso existen 2 actas de nacimiento de Javier Corral, las mismas que se han mostrado, donde claramente aparece advertido que es ciudadano mexicano, sí, por sus padres, pero que nació en El Paso, Texas, y otra acta donde dice que nació en Ciudad Juárez. Esta última acta de nacimiento es la que ha usado Javier Corral para acceder a los cargos públicos que ha ostentado. Pero como nunca nadie lo ha impugnado, ha mentido deliberadamente a las autoridades electorales, pues él sigue usando su pasaporte norteamericano para ingresar a Estados Unidos. Si bien Corral puede tramitar un certificado de nacionalidad mexicana, como lo dispone la propia Ley de Nacionalidad, lo cierto es que él mismo se encontraría viciado de origen, pues justamente Corral utiliza su pasaporte norteamericano, pues lo quiero decir con toda claridad, es falso que haya renunciado a su nacionalidad norteamericana. Igualmente, como ya lo mencioné, se somete voluntariamente a la jurisdicción de tribunales extranjeros, pues es desde ahí, desde donde pretende establecer mordazas a medios de comunicación mexicanos. No omito mencionar con mucho respeto a las y los consejeros que esta autoridad electoral pretende solicitar el requisito de certificado de nacionalidad mexicana hasta que los candidatos ganen para presentarlo en junio, si es que ganan. Este es un requisito constitucional. Convalidar eso sería otorgar un trato desigual a los candidatos, pues si un candidato no ha presentado al día de hoy su constancia de residencia, le negarán el registro. Pero respecto a quienes no han renunciado a su nacionalidad, les otorgan una facilidad y un trato flexible. Exhorto respetuosamente a las y los consejeros valorar esta demanda y esta denuncia que hace el Partido Revolucionario Institucional y no permitir este atropello, no aprobar la candidatura de un político tejano norteamericano. Es cuanto, muchas gracias. ¿Cómo es la vida? Ayer cené con Javier Corral Jurado. Hace muchos años que no platicaba con él. Ya sé que no les gusta luego que cuente historia, pero cuando fuimos diputados, yo fui diputado la primera vez en la 61ª legislatura, tuvimos un debate, un verdadero debate como no se da en la Cámara, de más de 1 hora. Él era diputado de Acción Nacional y yo era diputado del Partido del Trabajo. Hoy él está del lado correcto de la historia y platicamos largo justo sobre este tema, porque como es público, nosotros estamos impugnando la candidatura de Francisco Javier Cabeza de Vaca.
quien nació en Estados Unidos. Todo el discurso que ha aplicado la representación del PRI aplica en el caso de Francisco Javier Cabeza de Vaca, con la particularidad de que Javier Corral ha tenido siempre su certificado de nacionalidad. Él hizo las cosas correctas y renunció formalmente a hacer política en Estados Unidos y optó por la ciudadanía mexicana. No es ilegal tener doble nacionalidad, no es ilegal, uno no escoge dónde nace, pues ahí es donde tu padre o tu madre determinan, pero es hijo de padre, madre mexicana, con 42 años de trayectoria. Si Corral estuviera en la alianza del PRI-PAN, pues el PRI, que hoy no lleva candidato a la presidencia por primera vez en toda su historia, no diría absolutamente nada. Porque además es un ataque ingrato, un ataque, como dicen los abogados, yo no soy abogado, pero creo que la representación del PRI sí, es una impugnación notoriamente frívola. Javier Corral ha sido diputado federal, senador de la República, gobernador de su estado, y todo el tiempo cumplió este órgano electoral con sus diferentes transformaciones, primero como IFE y ahora como INE, pues acreditó la nacionalidad y la legalidad de su candidatura. Como dice la representación del PRI, sobre todas sus especulaciones, pues no vale la pena invertir tiempo. Es una insidia, como caracteriza al frente del PRI y del PAN, porque ese es su verdadero nombre. Yo no sé si se van a ofender también porque les digan que son el frente del PRI y el PAN, porque esos son los partidos que integran esa coalición, pero como la ciudadanía repudia esas representaciones, no lo utilizan. Quiero finalizar planteando que este órgano electoral, que tiene una enorme responsabilidad, que es producto de la lucha del pueblo de México y de los partidos, es un órgano electoral pues imperfecto, como toda creación humana. Se creó por cuotas partidarias. La suma de parcialidades no da imparcialidad. Y hasta 2018 todos los que llegaron en esa época fueron cuotas de partidos, del PRI, del PAN o del PRD. Al PT alguna vez le tocó también una cuota partidaria. Y quienes llegan aquí olvidan que ese origen debe ser hecho a un lado. Algunos olvidan que deben hacer a un lado su origen. Si el PAN los propuso, pues deben dejar de representar al PAN. Y vienen aquí a representar al PAN. Y vienen a hacer un discurso a favor de la candidata del PAN. Y no dicen una sola cosa, hablan de decencia, de respeto, y no dicen una sola cosa de la campaña infame que hay en contra del compañero presidente López Obrador y de nuestra candidata Claudia Sheinbaum Pardo, majaderísima de narcocandidata y narcopresidente. Yo creo que aquí hay quien entiende mal el respeto. Hablar con franqueza no es falta de respeto, porque yo fui diputado otra vez, perdón por la historia, y voy cerrando en mi tiempo. Me amenazaron de que me iban a descontar un día de mi ingreso cada que le dijera usurpador a quien usurpaba la presidencia. Yo dije, cuéntenme el mes porque le voy a seguir diciendo lo que es. Y decían que le faltaba el respeto. Y a García Luna, cuando le decía que era narco, decían que le faltaba el respeto. Y aquí hay quien le molesta que hable las cosas con franqueza. Lo seguiré haciendo. Deje de representar al PAN, consejero, deje de representar al PAN. Haga una representación institucional, imparcial, no se reproduzca en Lorenzo Córdoba, que decía que era el árbitro y se fue a encabezar un evento a favor de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Yo creo que es lo mínimo, si se habla de respeto, es lo mínimo que nos merecemos y que nos debemos dar. Reitero sobre la impugnación a Javier Corral, es un hombre de una extraordinaria trayectoria, es un mexicano por los cuatro costados, un patriota, un hombre cabal y un hombre que además ha decidido estar del lado correcto de la historia. Hay quien viene de la izquierda de toda la vida y apoya al PRI y al PAN y se dice de izquierda. Y hay quien, habiendo tenido una trayectoria en Acción Nacional de toda la vida, hoy está del lado correcto de la historia. Por eso se le vitupera, se le impugna, se le descalifica, pero cumple
perfectamente los requisitos constitucionales y por eso está en el lugar 9 de la lista del Senado, de Morena. Gracias. Vamos en primera ronda, diputado. Sí. Si me permite hacerle una pregunta del orador, por favor. ¿Sí le acepta el orador? No. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra en esta primera ronda? En segunda ronda, adelante, diputado Irán Hernández. Yo ya sabía que Noroña iba a contestar, porque pues sí, son cuates, él y Corral. Ayer presumió en sus redes sociales Noroña, muy gustoso su foto con Javier Corral, una vergüenza de verdad. Debería darle vergüenza. Efectivamente está imposibilitado Javier Corral para que este Consejo apruebe su registro. Porque, como ya lo dije yo, tiene 2 nacionalidades, no ha renunciado a una. La Constitución es muy clara, pero además se sometió a la jurisdicción de un tribunal extranjero, como lo expliqué en mi primera participación, cuando siendo gobernador de Chihuahua, demandó al Diario de Juárez. Entonces, siendo ciudadano norteamericano, fue a un tribunal de los Estados Unidos de Norteamérica a demandar a un medio mexicano, haciendo uso de su nacionalidad americana. Y si ha podido acceder a varios cargos públicos es porque nadie había alzado la voz, porque nadie lo había impugnado, porque nadie lo había señalado y porque además había usado su acta que dice que nació en Ciudad Juárez, pero su acta de nacimiento real es la que dice que nació en El Paso, Texas. Javier Corral es tejano y hoy además ha traicionado a México, yéndose con la bola de corruptos que representan a Morena, pero además es un traidor consumado. Yo no entiendo cómo le dieron ese espacio. Yo veo aquí a Gutiérrez Luna trabajando duro por su partido y le dieron la 9 a un traidor como Corral en su partido que habla mal de López Obrador. Vean estos tweets, por ejemplo, vean, donde dice que López Obrador es un ambicioso vulgar. A ver, Noroña, ¿cómo defiendes eso? ¿Cómo defiendes que Corral dice que tu líder, tu compañero presidente, es un ambicioso vulgar, un ruin, un corrupto? ¿Y ahora qué? ¿Ya se santificó Corral porque se fue a Morena? ¿Ya se le olvidó todo eso a Corral? ¿Ya? Nada más porque Noroña lo dice y el compañero presidente ya se olvidó que Javier Corral dice en estos tweets que es un ambicioso vulgar López Obrador, que es un corrupto, que es un ruin, pero además es norteamericano. Y yo exhorto, con mucho respeto, yo confío en el criterio de las autoridades electorales y con mucho respeto exhorto que no se apruebe esta candidatura. Pero si se llegase a aprobar, el PRI irá a las últimas instancias, porque este es un político tejano que no ha renunciado a su derecho de hacer política en otro país, porque como ya lo dije, se sometió a la jurisdicción de otro tribunal, de otro país, de una potencia extranjera. Fíjense, ustedes lo creían. Ver a Noroña defendiendo a potencias extranjeras, a políticos sumisos a potencias extranjeras. Esa es la izquierda que representa Morena, defendiendo políticos yanquis con doble nacionalidad, defendiendo políticos sumisos a Estados Unidos. Hoy que Andrés Manuel se queja y llora en las mañaneras por los reportajes que tanto le duelen de Estados Unidos, vergüenza debería de darle que Noroña venga aquí a defender a un político norteamericano. ¿Es cuánto? Otra vez se vuelve a dar el ejemplo de personalización en el debate cuando yo no he personalizado, que es una cosa incorrecta.
porque además no hay intervención por alusiones personales. Afortunadamente puedo intervenir después, pero si ya hubiera intervenido, pues hubiera estado injuriándome impunemente. Y es una manera incorrecta. Para decirlo francamente, es una manera cobarde aludir a alguien sabiendo que no puede contestar. Uno no debe hacerlo, a menos que haya un formato donde se le permita responder por alusiones que no existen en el INE. A ver, reitero que hay un término jurídico que es notoriamente frívolo. La acusación contra Corral es jurídicamente notoriamente frívola. No se ha presentado ni una prueba, ni una sola prueba. Creo que, bueno, por lo menos Francisco Cabeza de Vaca nació en Texas también. Yo no voy a venir a decirle que es tejano. Por cierto, pues es parte de México, territorio ocupado desde 1856, aunque formalmente sea parte de Estados Unidos. 60% del territorio lo perdimos. 1846-48, una guerra. Pero Corral renunció a su doble nacionalidad, renunció a el ejercicio de actividad política en Estados Unidos, tiene el certificado de nacionalidad mexicana, ha ejercido varios cargos públicos en el país, se ha revisado siempre su documentación porque cuando ven su acta de nacimiento de Texas, pues es evidente que tiene que cumplir con los requisitos que la ley establece. Se ha avanzado, antes no había la doble nacionalidad, hoy existe y no es un impedimento. Hay un mecanismo para que uno opte por la nacionalidad donde va a hacer su actividad política y Corral siempre ha hecho su actividad política en nuestro país. Por supuesto que hemos tenido diferencias muy fuertes. Las tuvimos con... Voy a poner un ejemplo de una compañera que sigue de este lado para que no se plantee que tengo ganas de debatir el tema y salir por las ramas. Gabriela Cuevas, en su momento fue opositora a nuestro movimiento y es una extraordinaria compañera que se ha mantenido firme en las filas de nuestro movimiento. Entonces, pero este triple salto mortal de decir que se apoya a potencias extranjeras porque dice que hubo un juicio fuera de México, además con el Tratado de Libre Comercio se nos obliga inclusive a ir a tribunales internacionales, que fueron pactos que el PRI y luego el PAN ratificaron y que generan esta condición. Pues en un debate político se les puede decir muchas cosas, pero no me voy a meter en eso en este momento. Yo creo que la representación del PRI pues está obligada a más que a presentar ahí una copia del acta de nacimiento, demostrar que no tiene certificado de nacionalidad, que no lo presentó. Si ha tenido otros cargos, los ha presentado todo el tiempo, en tiempo perfectamente legal. Entonces es falso que no cumpla los requisitos constitucionales de nacionalidad. Cierro en los 36 segundos que me quedan. Juan Camilo Muriño, que fue secretario de Gobernación del gobierno usurpador, había nacido en Madrid. Él sí era español por los cuatro costados, hijo de padre y madre españolas, nacido en Madrid, y le inventaron un acta de que su madre tenía nacionalidad mexicana, no la tenía, y así lo acreditaron como secretario de Gobernación, y eso sí fue una patraña y una violación al marco constitucional. Pues el caso de Corral es un político con 42 años de trayectoria, siempre asumiendo su nacionalidad mexicana. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más en segunda ronda? Adelante, consejero Jaime Rivera. Gracias. Ofrezco una disculpa porque creo que por única vez hablaré de un asunto que no está en el orden del día, pero creo que vale la pena hacerlo justamente para recordar la importancia de ceñirnos al orden del día. Sin ningún motivo ni pretexto y hablando fuera del tema del orden del día, el diputado Fernández Noroña me ataca. Creo que le dolió que en mi intervención antes del receso yo hiciera un exhorto a apegarse a la ley. Le ruego que no me interrumpa. No, nada más, le voy a solicitar, diputado, permitir la intervención del consejero.
Sí, entiendo que no hay mociones para eso y no hay una intervención. Después esperemos la tercera ronda. Adelante, consejero. Para todos fue evidente que me aludió y no había motivo. A ver, yo hice un exhorto y parece que le dolió. A pegarse a la ley, lo hice a todos, a hablar con respeto, exhorté a todos y a ceñirse en la discusión a los temas del orden del día. Ahora me ataca, sin sustento, inclusive sin un pretexto al menos creíble. ¿Quiere pelear, diputado? Solicito permitir, gracias. Esperemos la tercera ronda, diputado. Está contestando el consejero a una mención específica que hizo usted con su nombre. Sí, sí lo mencionó. Bueno, adelante, consejero. Bueno, parece que quiere pelear. Bueno, tendrá que pelear con su sombra, porque yo no me voy a degradar a su nivel.